Si en los largos años que el gobierno vasco tuvo que pasar en el exilio, hubo un periodo en el que prevaleció la esperanza, este periodo fue, sin duda alguna, el comprendido entre los años 1945 y 1947. Son 3 años en los que el proceso histórico parece acelerarse, produciendo un gran número de acontecimientos que alumbran el anhelado escenario del fin de la dictadura y del regreso a la patria vasca. Estos fueron el fin de la Segunda Guerra Mundial, la constitución del gobierno republicano en el exilio, la firma del Pacto de Bayona y la formación del segundo gabinete de Aguirre en agosto de 1946. Además, la gran huelga general de mayo de 1947 demostraba que el gobierno vasco, aun estando en el exilio, estaba perfectamente conectado con la resistencia del interior. El regreso de Aguirre y de su gobierno en la primavera de 1946, desde Nueva York a su recuperada sede de Avenue Marceau en París, significaba otro acto simbólico de gran trascendencia. Y el Endacari estaba dispuesto a aprovechar todas estas oportunidades. Durante estos años, se convierte en un líder no solo de la política vasca, sino también de la española, dirigiendo desde la sombra buena parte de la actividad del gobierno republicano en el exilio. Sin embargo, el trienio de 1945 a 1947 también registra acontecimientos importantes a nivel internacional, cuya enorme trascendencia, a la postre negativa, no será comprendida todavía por Aguirre y sus consejeros. Estos acontecimientos serían la divulgación de la nota tripartita, la doctrina Truman y el Plan Marshall. A comienzos de 1945, en el contexto internacional de un mundo cambiante, con la Segunda Guerra Mundial a punto de terminar, el gobierno vasco se encontraba en una situación muy complicada. Era un organismo agónico que apenas registraba actividad relevante. Sus problemas son grandes. Primero, la desaparición de algunos de sus consejeros, el republicano Alfredo Espinosa, fusilado por los franquistas en junio de 1937, y el socialista Juan Gracia, que falleció en París en 1941. En segundo lugar, la dispersión geográfica de los consejeros. Aguirre estaba en Nueva York, Monzón, Nardiz y Aznar en México, Aldasoro en Argentina y Leizaola y de la Torre en Francia. Pero había un tercer problema que coleaba desde 1939 y que había ido agravándose con el tiempo: la confrontación política entre Aguirre y el PNV por una parte y los socialistas vascos fieles a su líder Indalecio Prieto por otra. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un joie. Desde que Aguirre y el Euskadi Buru Batzar en la primavera de 1939 provocaran el conflicto conocido como el de la obediencia vasca, durante las reuniones que tuvieron lugar en una pequeña localidad muy próxima a París, llamada Medón, la solidaridad política entre todos los partidos que apoyaron al primer gobierno vasco derivó en una confrontación. Indalecio Prieto había amenazado con la retirada de los socialistas del gobierno, lo que hubiera significado la defunción de la institución. La dimisión del consejero socialista Juan de los Toyos en 1943 fue un claro aviso de que Prieto iba en serio. Y otros problemas, como la ausencia de los comunistas, cuyo consejero Juan Astigarrabía había sido obligado a dimitir por su partido,
o la expulsión del consejero Aldasoro de Izquierda Republicana por su aguirrismo. Fue el propio Lehendakari quien tomó las riendas para salir de esta situación, ya que desde que en octubre de 1936 asumiera el mando del gobierno, había dejado claro que uno de los principales valores en que se basaba su política era el de la unidad vasca, entendiendo el gobierno vasco como la institución nacional que representaba a todos los vascos democráticos, independientemente de su afiliación política. Sabía que el mantenimiento y el fortalecimiento de esta unidad, forjada bajo el árbol de Guernica y solidificada con la sangre vertida en las trincheras, era una condición imprescindible para cualquier futuro éxito en la lucha contra la dictadura y por la libertad vasca. Y es en esa tarea donde siempre tuvo a su lado a un amigo y confidente que lo acompañó desde el principio, su hermano Juan María Aguirre. Nacen los dos en Bilbao, el tío José Antonio en la calle La Cruz, ahí está un poco más adelante, no en Algorta, como algunos piensan y se ha publicado alguna vez, ¿no? Tiene 4 años de diferencia con el tío José Antonio y la trayectoria vital primera pues más o menos fue bastante paralela a la del tío José Antonio. Los estudios en Orduña, los jesuitas, que el tío José Antonio, Aita también luego fue a Orduña, de Orduña a Deusto, el tío José Antonio, estudios jurídicos, Aita en la Comercial, futbolistas ambos, pues aquí llegaron a jugar juntos. En el equipo de Deusto, ahí están juntos los dos hermanos. Y en esta otra foto, que también está publicada, pero con un equipamiento distinto, que luego, bueno, ahí también se diferenciaron el tío José Antonio al Atleti y ahí está al Arenas de Guecho. Y bueno, pues una juventud también dedicada al Partido Nacionalista Vasco, no con el mismo tipo de actividad que el tío, pero bueno, afiliado desde joven, compañero del tío José Antonio, chofer, el tío José Antonio no conducía, ahí está, le llevaba de un lado a otro, mítines, un poco de todo, y llega la guerra y van unos cuantos hermanos al frente. Y llegamos ya pues, bastante rápidamente a la caída de Bilbao. La caída de Bilbao sale hacia Santander con el tío José Antonio también. Y cuando ya, después de salir el tío José Antonio en el avión, en el Negus, Aita se va a Bélgica, se va a Amberes. Y entonces, bueno, sí, del 44 al 46 se mueve bastante Aita, el movimiento federalista europeo, las nuevas generaciones, aquello, la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, con Peset, con toda esta gente, Maritain, a París se mueve con frecuencia. También vienen de París bastante hacia Amberes. Pero bueno, todos esos viajes se van espaciando con el tiempo. A partir del 46 ya ahí está casado con familia, tal y cual, digamos que va tomando otro ritmo su participación, aunque bueno, siguió siendo... aparte de hermano, Aita era pues, amigo de José Antonio y confidente, también, incluso consejero, ¿no? Por tanto, y para lograr la imprescindible unidad, había dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, resultaba conveniente no destruir todos los puentes con Prieto. Desde la distancia histórica, resulta sorprendente observar cómo Aguirre y él lograron mantener una relación personal de simpatía y confianza mutuas que parecía blindada ante las, a menudo, violentas polémicas públicas. Esta relación personal resultaba esencial para recomponer también las relaciones entre los partidos del gobierno vasco, pero no era tarea fácil, ya que Prieto consideraba la existencia de las instituciones republicanas, como el gobierno vasco, un obstáculo para su plan de alianza antifranquista con los monárquicos liderados por Juan de Borbón. En segundo lugar, era necesario visualizar ante la opinión pública que el gobierno vasco no solo existía, sino que actuaba y estaba dispuesto a liderar a su pueblo en la lucha contra la dictadura. Es por eso que en febrero de 1945 Aguirre convocó a sus consejeros a unas reuniones en Nueva York. Acudieron Monzón, Aznar, Aldasoro y Nardiz,
Leizaola y de la Torre manifestaron su adhesión desde Francia. Sin embargo, las reuniones de Nueva York no lograron su objetivo, porque el comunicado hecho público desató las críticas por la impronta claramente nacionalista del texto, además de entender el documento como un intento disfrazado de cortar la influencia de Prieto y mantener la exigencia de obediencia vasca formulada ya en 1939. El Lehendakari comprendió que sin una postura más flexible no sería posible recuperar la unidad de su gobierno. Ahora, cuando se veía al final de la Segunda Guerra Mundial, con lo que ello supondría a nivel mundial, en el pensamiento estratégico del Lehendakari se estaba ya imponiendo claramente la voluntad de buscar consensos. Así, se firmaría el 31 de marzo de 1945 un importante pacto, con el que de momento se desactivaba el peligro del abandono socialista y que llevaría el nombre de la ciudad en la que fue firmado, el Pacto de Bayona. En octubre del 36, el socialismo vasco ha llegado a un acuerdo con el nacionalismo vasco en base a la Constitución, y en base a ella se ha podido llevar adelante por fin el estatuto, y tanto los nacionalistas vascos como los socialistas, como los dos grandes ejes políticos de Euskadi, deben entenderse y deben trabajar conjuntamente. El 39 de marzo del 45 se firma el Pacto de Bayona, en el que Aguirre parece ceder, y cede en parte porque ahí está claramente explicitado, porque entran todo el mundo, entran los socialistas, entran todos, y se firma que la restauración del gobierno vasco será en base al Estatuto y a la Constitución. Y esas son las bases que, de hecho, a partir del Pacto de Bayona de 1945, posibilitarán la reconstrucción del gobierno vasco en el exilio. Eso es del 31 de marzo del 45, pero el gobierno vasco no se reconstituye hasta el 46, porque sigue Aguirre intentando mantener a Santiago Aznar y no cubrir las vacantes. Y es otro rifirrafe de que dura un año más entre los socialistas y Aguirre. El Pacto de Bayona es el que posibilita la puesta en marcha del gobierno vasco en el exilio. Y el gobierno vasco puede tener un marco de entendimiento que posibilita un marco de trabajo limitado por las circunstancias externas, pero no limitado ya por las disidencias políticas internas. Las bases para el Pacto de Bayona son un trabajo en gran medida de Paulino Gómez. Paulino Gómez Beltrán nace en 1892 en Bilbao. Es de una familia humilde, no tiene apenas formación, con muy pocos años tiene que abandonar la escuela, y gracias a su hermano Sabino, que va a ser el que la va a introducir en los círculos socialistas, y empieza a trabajar como panadero. Gracias a su labor sindical y evidentemente al mecenazgo político, por llamarlo de alguna manera, de Indalecio Prieto, llega a encabezar lo que se llama el SORA, es decir, el Sindicato Obrero del ramo de la alimentación. Y llega la guerra, él forma parte de la Junta de Defensa de Vizcaya y ya se encarga de lo que es el trascendental problema del abastecimiento de Bilbao y Vizcaya en general durante este periodo. Y luego, una vez que Ramón Aldasoro es proclamado consejero de ese área, a él le encarga una de las dos, ahora le llamaríamos viceconsejerías más importantes, que es la de alimentos sólidos. Una vez llega el ejército vasco a Santander, el Lehendakari le encomienda continuar esa labor en Cataluña. Paralelamente, a nivel político, en noviembre de 1938, Paulino se hace cargo de lo que se llama entonces el Comité Central Socialista de Euskadi como presidente. El nuevo clima de entendimiento que había hecho posible el Pacto de Bayona facilitó también un acercamiento a los socialistas de Prieto. Por sus manos
pasaba la decisión sobre la presencia y el nombramiento de los consejeros socialistas en el gobierno. Pero el Lendakari intentó que fueran los socialistas del interior los que nombraran a los representantes en el gobierno, pensando que así se aseguraría la permanencia de Santiago Aznar en el Ejecutivo. Sin embargo, estos no lo apoyaron y el Lendakari acabó forzando su cese en junio de 1945. No sería hasta abril de 1946 cuando los socialistas dieron los nombres de los 3 nuevos consejeros en sustitución del dimitido Juan de los Toyos, del cesado Santiago Aznar y del fallecido Juan Gracia. Así, en agosto del mismo año, Aguirre pudo por fin formar su segundo gobierno. Por el PNV, Jesús María Leizaola en Hacienda y Justicia, Telesforo Monzón en Cultura y José María Lasarte en Gobernación. Por el PSOE, Fermín Zarza, que ocuparía la Consejería de Industria y Navegación, Enrique Dueñas, la de Seguridad Social, y Sergio Echeverría, la de Trabajo. Manuel Campomanes, de Unión Republicana en Sanidad. Gonzalo Nardiz, de Acción Nacionalista Vasca en Agricultura. Y por el Partido Comunista de Euskadi, que volvía a formar parte del gobierno, Leandro Carro en Obras Públicas. Finalmente, Comercio y Abastecimiento recaería en el expulsado de Izquierda Republicana, Ramón María Aldasoro. Ramón nació a finales del siglo XIX, en 1897, en Tolosa, en el seno de una familia euskaldún. El euskera es su lengua materna. Es miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Señala la necesidad de estandarizar, de ir a un euskera unificado, y también participa en los principales grupos republicanos que en su entorno empiezan a dinamizarse en Bilbao, en el Bilbao de los años 20. Como político, por un lado, es un republicano de izquierdas, partidario de colaborar con el socialismo, pero por otro lado es un republicano, digamos, vasquista. El final de la guerra va a coincidir con una situación un tanto complicada para Aldasoro desde el punto de vista político, porque los dirigentes del Partido Izquierda Republicana le reprochan su excesiva obediencia al Lendakari Aguirre y al final se produce la ruptura. Aldasoro incluso llega a presentar su dimisión al Lendakari Aguirre, que la rechaza. A partir de ahí continúa en el gobierno vasco como representante del republicanismo histórico, más que como representante propiamente de izquierda republicana, y se va a mantener ahí hasta su muerte en el 52. Y va a jugar un papel muy importante como un estrecho colaborador de José Antonio Aguirre. Para cuando el Lendakari pudiera dar ya los nombres de su segundo gobierno en el exilio, él mismo se encontraba ya plenamente metido en una operación de gran calado. Se trataba precisamente de la formación del gobierno republicano español en el exilio, porque el Lendakari, con todos sus contactos a nivel internacional que había tenido, sabía muy bien que las potencias democráticas no iban a intervenir a favor de la democracia en contra del régimen de Franco, sino previamente existía un organismo, un gobierno que podría servir como alternativa al gobierno franquista, podía asumir el control del orden público en la fase de transición y podía ser el gobierno que ya inaugurara, digamos, la transición hacia la democracia. Y había otro motivo muy importante, un argumento que Aguirre escuchaba una y otra vez por parte de los americanos, de los británicos, etcétera, que es que había que evitar a toda costa que los comunistas se aprovecharan de esa situación de desorden en la fase transitoria hacia la democracia e instrumentalizaran un poco todo ese proceso a su favor. El problema era que los diferentes sectores del republicanismo español en el exilio se encontraban divididos y enfrentados. Aguirre era una de las pocas personas que gozaba del respeto de todos los sectores republicanos.
y sabía que su consejo sería escuchado y tomado en consideración. Entonces, volcó toda su energía en una labor mediadora entre los sectores republicanos del exilio, con el objetivo de lograr en el ámbito español lo que él estaba a punto de recuperar en el ámbito vasco: la constitución de un gobierno republicano unitario y sólido, que desde el exilio y con el apoyo de las potencias democráticas liderara la lucha contra Franco. Esta situación impulsó a Aguirre a preparar el mayor desembarco en la política española habido hasta la fecha. Desde comienzos del año 1945 existía ya un contexto muy favorable para esta operación, porque don Diego Martínez Barrio, el expresidente de las Cortes, había convocado para el 10 de enero del 45 una reunión de las Cortes en México para decidir sobre la formación de ese nuevo gobierno. Aguirre y su partido decidieron comunicar a Martínez Barrio en esta reunión no iban a acudir, añadiendo que ellos estarían dispuestos a cualquier cooperación en el futuro, siempre y cuando esto fuese un fruto de las negociaciones con las legítimas representaciones de los pueblos de España, en este caso del gobierno vasco. Y esta decisión, hoy lo sabemos, a la postre se reveló como un gran acierto porque permitió la futura cooperación entre los demócratas vascos con los demócratas españoles del gobierno republicano. En esa reunión de las Cortes afloraron de nuevo las diferencias entre los dos sectores que se disputaban la hegemonía en el exilio español: el de Indalecio Prieto y el de Juan Negrín. La cuestión era saber qué organismo unitario debía liderar la lucha contra la dictadura. Negrín consideraba que la vía republicana era la única legitimada por el plebiscito democrático del pueblo, mientras que Prieto consideraba la vuelta a las instituciones republicanas un error, pues impedía la incorporación de sectores no identificados con el republicanismo, como los monárquicos de Don Juan. Para ello, había fundado en noviembre de 1943 la Junta Española de Liberación. ¿Quién compone la GEL? La GEL, que se crea a finales de 1943, está formada por los partidos y por sus representantes que formaron parte del Pacto de San Sebastián. Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, con un pequeño partido, Acción Catalana Republicana. Por lo tanto, no están en la GEL ni el Partido Comunista, ni el PNV, ni los socialistas minoritarios que siguen al doctor Negrín. Ellos, cuando crean la GEL, además, apelan al espíritu de 1930 del Pacto de San Sebastián, de instaurar en España una república democrática. Están convencidos de que pueden conseguir ese objetivo y no olvidan y lo proclaman que esos partidos no solamente trajeron la república, sino que constituyeron la mayoría de las Cortes constituyentes y fueron los puntales de aprobar la Constitución republicana de 1931. O sea que la legitimidad la buscan en sus raíces históricas y en su disposición y representatividad para ser aceptados por las potencias democráticas. Y todo ello de cara a la creación de la Organización de las Naciones Unidas en San Francisco de California. Debido a su desacuerdo con la postura inflexible de Prieto en la reunión de las Cortes, Martínez Barrio dimitió como presidente de la Junta Española de Liberación, cuyo secretario era el socialista bilbaíno. Así pues, la Junta quedó herida de muerte. Pero un nuevo hito en este camino se presentó en abril de 1945. En esa fecha se celebró en San Francisco la conferencia fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Era el escenario ideal al que Aguirre había estado esperando para intervenir de forma decisiva por dos razones. Por un lado, era un pretexto para reunir en la misma ciudad
a los diferentes sectores opuestos del republicanismo en el exilio. Por otro, la presencia de importantes mandatarios internacionales permitiría transmitir directamente a los políticos españoles estas llamadas a la unidad. Para ello, se reunió antes con Juan Negrín en Londres. Aguirre se encontraba más cercano a la postura de Negrín que a la de Prieto, ya que le veía con menos fuerza que a Prieto para oponerse a las reivindicaciones que podrían plantear como condición de su apoyo. Y ya en San Francisco, Aguirre logró arrancar un compromiso más tangible en una de sus reuniones con Negrín. Un compromiso que pocos meses más tarde iba a traer consecuencias. Negrín confesó a Aguirre que su voluntad era respetar la normativa y cesar de su cargo formalmente ante el presidente de la República, pero esto no era posible. Y es que el último presidente de la República había sido Manuel Azaña, que recordemos, al igual que Aguirre, había pasado el exilio también por el Col de Lly. Azaña, que había dimitido de su cargo en 1939, se encontraba en la localidad francesa de Montauban, muy próxima a Toulouse, a donde se había trasladado huyendo de la Gestapo, que lo buscaba por orden del embajador español en Francia, José Félix de Lequerica, cuando en noviembre de 1940 llegó un grupo de falangistas a la localidad para apresarlo. Solo la ayuda del embajador de México, Luis Rodríguez, pudo evitar su captura. Pero Manuel Azaña falleció el 3 de noviembre de 1940. El entierro tuvo lugar el día 5 en el cementerio de la localidad. El mariscal Pétain prohibió que se le enterrara con honores de jefe de Estado y solo accedió a que fuera cubierto su féretro con la bandera española tradicional, no con la republicana. El embajador de México decidió entonces que fuera enterrado cubierto con la bandera mexicana. Según explicó en sus memorias, Rodríguez le dijo al prefecto francés: «Lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección». Por tanto, cualquier solución pasaba por la elección del sucesor del fallecido Azaña, y Aguirre trasladó esta novedad a los miembros de la Junta, que salvo Prieto, la calificaron de satisfactoria. Al dividir a los representantes de la Junta Española de Liberación y dejar aislado a Prieto, Aguirre aparentemente había conseguido deshacer el empate y plantear una salida al conflicto. Y así, Martínez Barrio fue elegido presidente de la República, y este encargó al líder de izquierda republicana, José Giral, la formación del nuevo gobierno. Este nombramiento era un claro gesto a favor de Prieto, que veía como su gran adversario Negrín quedaba marginado. Martínez Barrio encargó a Aguirre convencer a Negrín de que aceptara la vicepresidencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero este se negó. Se tarda varios días en elegir gobierno porque hay que hacer muchas consultas, hay muchos problemas y por fin, a finales de agosto, creo que el día 25 de agosto, se elige el gobierno Giral, que tiene la responsabilidad de, reuniendo todas las legitimidades del exilio, pedir a las potencias democráticas que haya un gobierno republicano español, el gobierno de la Segunda República. El día 31 de agosto la GEL considera que ya no tiene sentido porque hay un gobierno de la República y desaparece. Entonces Giral presentó a los miembros de su gobierno, en el que no estaban los afines a Negrín, pero sí un representante comunista, y Manuel Irujo, que regresaba al gobierno, esta vez como ministro de Navegación, Industria y Comercio.
Los 2 años que Irujo permaneció como ministro en el gobierno republicano constituyen el período en la historia del nacionalismo vasco en el que a través de Irujo y Aguirre mayor influencia ejerció en la política española. Fue entonces cuando gestionaron buena parte de los fondos monetarios. Ofrecieron los locales de las delegaciones que el gobierno vasco tenía en diferentes países como embajadas de la República. Durante este tiempo, Aguirre y su gente también actuaron como representantes del gobierno republicano en diversos foros, y entre ellos, la ONU. El Lendakari se erigió en una figura clave del exilio español, respetado y admirado por todos. Es por eso que cuando en agosto de 1947 Prieto hace caer el gobierno republicano, un hombre clave en la vida del Lendakari, Julio Jáuregui, iba a recibir una importante llamada de Martínez Barrio. La relación con los republicanos de mi padre siempre fue buena, porque era, repito, esa faceta de hombre de diálogo permanente. Luchó por la unificación de esas fuerzas tan divididas, republicanas, en el exilio. Y Aguirre tenía tal carisma y tan buen hacer con unos y con otros, que Martínez Barrios le llama a mi padre y le propone que haga una gestión acerca de Aguirre, con quien tenían tales relaciones tan estrechas, al objeto que Aguirre tomase la presidencia del gobierno de la República. Lo cual hubiese sido una aventura, yo creo, muy interesante, muy interesante. Al final, como hoy sabemos, Aguirre no solo rechazó liderar el gobierno republicano en el exilio, sino incluso decidió retirar a don Manuel Irujo como ministro. Y yo creo que Aguirre tuvo básicamente 2 motivos para actuar de esta manera. En primer lugar, él sabía que un gobierno que ya no contaba con el apoyo del socialismo liderado por Indalecio Prieto ya no iba a ser ese instrumento, ese organismo unitario, fuerte, cohesionado que se necesitaba en la lucha antifranquista. Y en segundo lugar, y con vistas a su propio gobierno, el gobierno vasco, Aguirre tampoco quería arriesgar tener una mala relación con Indalecio Prieto, que luego podía perjudicar de alguna manera la cohesión de su propio gobierno. Aita nace en Bilbao, en la Alameda Recalde, estudia Derecho y tiene grandes inquietudes de tipo social que le hacen trabajar en muchos pleitos de defensa de los trabajadores. Simultáneamente sus inquietudes religiosas le llevan a formar parte de la asociación de jóvenes cristianos de Vizcaya, y ahí conoce y trata al Lendakari, al que va a ser el Lendakari Aguirre, José Antonio Aguirre. Llega la guerra, mi aita ha sido nombrado diputado en las Cortes de Madrid en el 36, es el más joven diputado de aquellas Cortes, aunque hay una duda si José María Lasarte era el más joven o era mi padre. Pero no solo eso. Cuando Irujo y Lasarte, como diputados en las Cortes republicanas, se personan el mismo día 18 de julio de 1936 en el Gobierno Civil de San Sebastián, para posicionarse a favor de la legalidad republicana, antes incluso que el propio PNV, Julio Jáuregui estaba con ellos. Cuando algunos consejeros del gobierno vasco fueron a detener la matanza que el 4 de enero de 1937 se produjo en las cárceles de Bilbao, en las que fueron asesinados 224 presos derechistas tras un bombardeo de la aviación franquista, Julio Jáuregui también fue con ellos. Yo creo que es el recuerdo, uno de los recuerdos más tristes que tiene de su vida. Y a pesar de que solía ser parco en palabras, me contaba con gran emoción y con gran tristeza, muchos años después, cómo deambulaba por los pasillos de la cárcel, la Rínaga me parece que era, en medio de toda esa sangre derramada de aquellos cadáveres de gente
Y esa gran emoción que tuvo en aquel entonces, la vi reflejada en un amigo suyo que era vizcaíno, que era Pérez de Leza, que era un hombre de derechas y que estaba encarcelado en aquella cárcel. Y Pérez de Leza, años después, me contó en Madrid cómo le veía a mi padre detrás de las rejas. En fin, guerras civiles. Y cuando el Endacari Aguirre y Manuel Irujo pasan al exilio por la Col de Lly, junto al presidente Lluís Companys, Julio Jáuregui también iba con ellos. En medio de la tristeza de esa travesía de la frontera, se paran en una masía o en una casa que vendía alimentos, alimentación, y compran allá algunos quesos, algunos alimentos. Y el dueño de la masía, cuando les pagan con billetes de la República, les dice: y estos billetes ya servirán mañana. Salen de la masía, un bombardeo, y desaparece la masía bajo una bomba. Y ese fue el cruce de la frontera, sí. Tras fracasar la vía republicana que Aguirre había apoyado desde 1945, ahora le tocaba el turno a Indalecio Prieto. Este llevaba tiempo proponiendo una alianza entre las fuerzas populares y los monárquicos opuestos al régimen como instrumento más eficaz en la lucha contra la dictadura. Una vez abolida la misma, sería el pueblo español quien decidiría en un plebiscito república o monarquía. Esta propuesta de Prieto cobró una nueva relevancia, sobre todo cuando en marzo de 1946 Estados Unidos, Inglaterra y Francia publicaron la Nota Tripartita, condenando el régimen franquista, retirando a los embajadores, pero rechazando una intervención militar, lo que provocó una profunda frustración en el seno de la oposición antifranquista. En junio de 1946, Winston Churchill reiteró su postura manifestando que: por supuesto que me desagrada el gobierno de Franco, pero entre este desagrado y el intentar forzar una nueva guerra civil en España hay una gran diferencia. Por eso, a lo largo de 1947, el Endacari llevó a cabo un giro estratégico en su política, mostrando un acercamiento a Prieto y a su plan. Indalecio Prieto nació en Oviedo en 1883, pero desde los 7 años vivió en Bilbao en condiciones muy cercanas a la miseria. Bilbao fue su ciudad adoptiva. Allí se formó, allí tuvo sus amigos, allí se hizo taquígrafo, allí empezó a escribir en la lucha de clases, en diversos periódicos, y luego su carrera periodística, que define su vida, la hizo a través del periódico El Liberal de Bilbao, del que llegó a ser gerente y director. Indalecio Prieto es un bilbaíno español y universal, y es uno de los políticos más importantes, sin duda, del siglo XX. Es un hombre de Estado y es un demócrata sustantivo. Así me gusta a mí definirlo, porque él no entendía la democracia como una correlación de fuerzas para alcanzar el poder e imponer sus posiciones. Creía en la vida parlamentaria, que era la expresión de la opinión pública en cada momento. Y por eso siempre luchó a la vez por la libertad, pero también por la igualdad, o si se quiere, por la justicia social. Era un binomio que define su trayectoria política, que hoy podríamos llamar socialdemócrata. Profetizó en gran medida que podía haber un golpe de Estado y que podía haber una guerra civil. En las elecciones segunda vuelta de mayo del 36 en Cuenca, en su famoso discurso de Cuenca, incluso identificó quién podía ser el líder o caudillo de esa sublevación militar. Indicó con su nombre y apellidos
al general Francisco Franco. En ese acercamiento al plan de Prieto, Aguirre no se conformó con gestos y ordenó a su consejero Telesforo Monzón, quien tenía muy buenas relaciones con el mundo monárquico, recibir información de primera mano sobre lo que se estaba cociendo alrededor del pretendiente don Juan. También se encargó en persona de presentar en septiembre de 1947 las ideas de Prieto a Georges Bidault, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, poco antes de la Conferencia de París, en la que iban a decidirse las modalidades del Plan Marshall. Por las mismas fechas, mandó a la delegación del gobierno en Londres ofrecerle a Indalecio Prieto todas las facilidades en su visita a la ciudad, donde tenía que entrevistarse con el representante de don Juan, Gil Robles, y el ministro laborista del Foreign Office, Ernest Bevin. Un mes más tarde, en octubre de 1947, utilizó el manifiesto que anualmente solía divulgar, donde, recordando la constitución del primer gobierno en Guernica, señaló, ahora sí, públicamente, su disposición a apoyar la propuesta del líder socialista y mencionando incluso expresamente el nombre del pretendiente don Juan, cosa muy poco habitual en los manifiestos solemnes del Lendakari. Pero como se pudo ver años más tarde, esta vía no iba a prosperar porque los monárquicos, en su empeño de recuperar el trono, no estaban dispuestos a ir de la mano de los rojos y de otras fuerzas de dudosa reputación, como los nacionalistas vascos. Para la gran mayoría de ellos, era preferible llegar a algún acuerdo con el propio Franco, tal y como lo negoció Juan de Borbón en su famoso encuentro con el dictador a bordo del Azor, en aguas del Golfo de Vizcaya, en agosto de 1948. Y a pesar de esto, Franco no dejó el poder y don Juan nunca fue rey. Recordemos que en el año 43-44 el gobierno vasco había creado en el interior el Consejo Delegado, que agrupaba a todos los partidos democráticos en estrecha colaboración con los sindicatos vascos, y los responsables de este consejo se estaban dando cuenta de un creciente malestar entre la población vasca en el interior. Entonces, intentando aprovechar este ambiente de malestar y de protesta, organizaron la gran huelga general de mayo de 1947. Y además, para esta labor de resistencia en el interior, a partir de finales de 1946, el gobierno vasco ya contaba con otra ayuda muy importante, que era la Radio Euskadi. Hemen Euskadi irratia, Eusko Erresistentziko Gudarien deia. This is Radio Euskadi, the voice of the Basque underground. Ici Radio Euskadi, la voix de la résistance basque. Aquí Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Joseba Rezola no paró en su vida de idear proyectos, y en los momentos en los que, bueno, curiosamente podía estar más inactivo pero obligado, como puede ser cuando estuvo preso en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, él ya ideó allí que qué bien le vendría al gobierno vasco en el exilio y a Euskadi el tener un medio de comunicación tan potente como fuera una radio, viendo el ejemplo de la BBC, de cómo había funcionado durante la Guerra Europea. Entonces él empieza a darle vueltas y a impulsar ese proyecto de esa primera Radio Euskadi, que, como sabemos, pues bueno, se constituye, empieza a finales del 46 y empieza a rodar ya en el 47. Bon, c'était des émissions qui étaient journalières et assez suivies, qui pouvaient être en euskara ou en castillan. Cette radio s'est installée donc après la libération du sol français, de l'occupation nazie, et a duré jusqu'en 1954. Elle fonctionnait dans un petit village de Lapourdie qui s'appelle Muguer,
C'était des émissions très courtes, etc. Je sais qu'il y avait, par exemple, celui qui a joué un grand rôle, mais un grand rôle matériel et tout ça. C'était des réfugiés. Il y avait José Antonio Durañona, son frère Iñaki, qui faisait un peu le cycliste entre Hendaye et Muguer. Hemen Euskadi irratia, Eusko erresistentziko gudarien deia. Entonces, con un medio de comunicación, la resistencia bien organizada en torno al Consejo Delegado, un clima de descontento popular y las iniciativas conjuntas del exilio en marcha, había llegado el momento de ir más allá de los actos de resistencia. Se trataba de buscar una acción de gran envergadura, capaz de revelar ante la opinión pública internacional el rechazo del régimen por parte del pueblo vasco y dar alas a la labor internacional de Aguirre. Así nació la gran huelga general iniciada el 1 de mayo de 1947. El paro convocado por el Consejo Delegado y dirigido desde París por el Lendakari fue masivo en Vizcaya, donde afectó a unos 60.000 obreros de las grandes empresas, extendiéndose también a las diferentes enclaves industriales en Guipúzcoa. Pero eso fue un éxito tremendo, no solamente por lo que ocurrió ese día, sino por la huelga, tuvo un éxito tremendo por el propio gobernador civil, Gerardo Ristra, que era un enarúbeno. Entonces, cuando hicimos la huelga, que tuvo un éxito bastante masivo, y yo, claro, paseando por los fueros, pues veía que estaba así de gente, de trabajadores que nos conocías, otros no, pero que te hacía la idea de que la huelga allá había tenido éxito. Y entonces, cuando el día 2 efectivamente fuimos a la fábrica, entonces no nos dejan entrar y nos ponen en fila. Y tenías que solicitar a último también otra vez la entrada en la empresa. Lo hacían con el fin de ir eliminando a la gente que no querían. Y entonces nos dejamos a entrar y en ese impasse, en esta situación, estuvimos, recordando, si fue 10 o 12 días. Y es cuando ellos también hicieron, a último también hicieron la represalia. El gobernador civil de Vizcaya, el falangista Genaro Riestra, reaccionó con duras medidas de represión y la policía llevó a cabo cerca de 3.000 detenciones. Tras 8 días sin cobrar, y pese a que el gobernador civil se negó a anular las medidas represivas adoptadas, al Consejo Delegado no le quedó más remedio que cancelar la huelga y ordenar la vuelta al trabajo el día 10. Yo creo que fue la primera huelga de masas, de la cual yo creo que sobre todo el gobierno vasco y los trabajadores sobre todo pueden estar auténticamente orgullosos de ello. La huelga general fue un gran éxito propagandístico que reforzó la imagen del Lendakari y de su gobierno en todos los foros a los que acudía. Pero a la postre no fue más que una victoria pírrica, ya que no tuvo ninguna consecuencia práctica. Es más, tras el descomunal esfuerzo que exigió la organización y realización de la huelga, y ante la nulidad de los resultados obtenidos, la resistencia se quedó exhausta y con pocas energías para seguir en la lucha. Gracias a ello, en Vizcaya se pudo llevar a cabo sin grandes complicaciones en julio del mismo año el referéndum sobre la ley de sucesión, una ley que definía a España como un reino, pero dejaba en manos de Franco el nombramiento del futuro monarca. Y así fue como, con tan solo 12 años, llegaría en otoño de 1950 para quedarse definitivamente, con el fin de ser educado en España, el futuro rey Juan Carlos. El período histórico comprendido entre 1945 y 1947 es de una importancia capital, pues es cuando se gestó la transición desde la Guerra Caliente a la nueva Guerra Fría, produciéndose una sustitución de los enemigos, que ya no era el fascismo y sus regímenes afines, como el franquista, sino el comunismo soviético y su ansia expansionista. Entonces, Aguirre se dio cuenta de que a nivel internacional, movimientos populares como la huelga de 1947 preocupaban, porque eran percibidos como una peligrosa situación de desorden que podría ser aprovechada por los comunistas. Churchill ya había formulado el 5 de marzo de 1946 en Fulton, Missouri, esta nueva perspectiva de las relaciones internacionales,
en su famoso discurso donde acuñó el término del telón de acero. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. En marzo de 1947, apenas 2 meses antes de la huelga vasca, el presidente norteamericano Harry S. Truman lo confirmó, declarando la estrategia del containment o contención como el principio básico que guiaría la política internacional norteamericana, conocida como Doctrina Truman. Y en junio de 1947, el secretario de Estado norteamericano George Marshall lanzó su gran proyecto de ayuda económica para la reconstrucción europea, como otra medida más para unificar y consolidar el bloque occidental frente al soviético, que rechazó participar en él. Un plan que fue conocido a todos los efectos como Plan Marshall. Esta transición político-ideológica se reflejó también en la ONU. Aquí, en diciembre de 1946, se había conseguido un gran triunfo al aprobarse una resolución que decretaba el boicot diplomático al régimen franquista. Pero con el avance del anticomunismo y los esfuerzos de Stalin por instrumentalizar la lucha antifranquista para sus intereses propios, en las oficinas del Departamento de Estado y desde allí a la ONU, iba ganando peso adoptar una actitud menos beligerante con Franco y su régimen dictatorial. Tras su regreso a París en la primavera de 1946, el Lehendakari Aguirre procuró frenar esas tendencias a través del delegado de su gobierno en Nueva York, que además estaba muy bien relacionado con las esferas de la alta política norteamericana. Este hombre era Antón Irala. La estrategia marcada por el Lehendakari durante estos años se caracterizó por 2 rasgos esenciales, ¿no? Por una parte, fue víctima de su desbordante optimismo. Entonces eso le alejaba un poco de una compresión más realista de lo que estaba ocurriendo. Por mencionar solo un ejemplo, ¿verdad? En junio del 47, el Departamento de Estado mandó al diplomático Culbertson como encargado de negocio a Madrid. Todo el mundo entendía que esto había sido una medida casi como para boicotear la decisión de la ONU. Pero no así Aguirre. Aguirre creía ver una jugada magistral por parte del Departamento de Estado para presionar in situ al régimen y favorecer de esta manera y a través de esta jugada la transición hacia la democracia. El segundo rasgo característico de la actividad de Aguirre durante estos años fue su deseo de no apartarse ni un ápice de la línea política definida en el Departamento de Estado norteamericano para de esta manera tranquilizar y ganar la confianza absoluta de los americanos. El Lehendakari mandó a Irala presionar a Álvaro Albornoz, presidente del gobierno republicano en el exilio, a que abandonara su estrategia exigente en la ONU para diseñar otra línea alternativa más acorde con Washington y claramente distanciada de Moscú. Pero al final, ni siquiera estas cesiones lograron contentar a los americanos. Poco a poco procedieron a imponer su nueva línea condescendiente con Franco también en la ONU, que primero abolió la cláusula del boicot diplomático y entre 1949 y 1950 permitió el regreso de los embajadores a Madrid. Así, este periodo tan esperanzador para el gobierno vasco en el exilio terminó con fracasos rotundos en prácticamente todos los frentes de lucha. El gobierno republicano ya no era la iniciativa unitaria del comienzo. La alternativa del Plan Prieto se estaba desvaneciendo. El enorme sacrificio de la resistencia en el interior no había generado un resultado tangible.
y los amigos americanos, británicos y franceses preferían buscar un nuevo aliado en la lucha contra el comunismo antes que perder el tiempo con experimentos democráticos antifranquistas de un futuro incierto. En medio de este oscuro panorama, al Lehendakari Aguirre tan solo le quedó un éxito. En este trienio había logrado recuperar la unidad y la cohesión de su gobierno, ahora además al completo tras la remodelación de agosto de 1946. Puede parecer poca cosa, pero desde el punto de vista histórico no lo era. Cuando comenzó el año de 1948, ni la República ni la Generalitat contaban con gobiernos unitarios. Y como para Aguirre, su gobierno seguía siendo la base imprescindible de la lucha, aún había futuro. Pero esa es otra historia.